con esta presentación, la que hace la profesora Ángela María Franco, cerramos esta parte del debate. La profesora Ángela María Franco es la decana actualmente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Queremos agradecerle porque se ha desplazado desde Medellín precisamente a acompañarnos en esta mañana. Ella es odontóloga y magíster en epidemiología de la Universidad de Antioquia y es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud del convenio CIMBE Universidad de Manizales, y ha sido pues directora de investigación en diferentes centros como el CES, también de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, y bueno, pues es una persona que nos merece el mayor respeto y sus opiniones seguramente van a ser muy bien calificadas aquí. Le agradecemos ante la presencia. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí en este espacio. Hice una persecución a los organizadores para que me invitaran, porque hace rato ya he venido teniendo inquietudes con relación a este tema y con relación sobre todo a por qué nosotros, la profesión odontológica, no se ha movilizado más con relación a esta discusión y a todo lo que ya hemos visto en el transcurso de la mañana a través de las diferentes intervenciones. Nos muestra que la profesión no puede permanecer de brazos cruzados, que la profesión tiene que hacerse una cantidad de preguntas, tiene que contribuir por lo menos con intentar responder algunas de ellas, tiene que pararse en un punto específico, en una reflexión que aquí se empieza a tornar sobre todo de carácter ético, ¿sí? Me parece a mí, y por lo tanto me ha inquietado mucho porque, como hemos visto todos, esto es una cosa que ya tiene años, 3, 4, 5 años, y nosotros estamos llegando solamente en este momento a esta discusión. Entonces yo saludo mucho la organización de este debate y les quiero contar también que el año pasado el Comité Interinstitucional Odontológico de Antioquia, en el que concluimos diferentes instituciones que tenemos que ver con la práctica odontológica en Antioquia, hicimos un conversatorio en el cual también pusimos en discusión varias intervenciones desde diferentes orillas, llamémoslo así, o más que orillas, pensaría yo, disciplinas, porque ese es otro de los asuntos que me parece importante señalar acá, y es el tema de que esto es un asunto muy interdisciplinario. Yo me disfruté mucho su intervención, doctor, lo mismo lo de la ingeniera, pues de Paula obviamente también aprendí una cantidad de cosas. Además vamos a ver que me ahorró una buena parte de la intervención, por lo tanto pasaremos por ahí rápidamente y, bueno, y las demás personas que intervinieron. Ese es otro aspecto a destacar. Este es un tema absolutamente para trabajarlo interdisciplinariamente, y de esa interdisciplinariedad tienen que salir cosas pues mucho más elaboradas. Bueno, estoy haciendo mal, lo estoy retrocediendo. Bueno, estos son los objetivos que yo recogí de lo que decía la invitación al debate, el discutir sobre el empleo extendido o no de la amalgama dental, los compromisos potenciales y efectivos del Estado colombiano con el convenio de Minamata y los desarrollos de la política pública. Es decir, esta es la convocatoria que nos hicieron. Yo, en este momento, en representación de la academia, pienso que nosotros podemos aportar desde 3 miradas. Obviamente, como alguien lo dijo, de los quienes me antecedieron, desde la construcción y el análisis de evidencia científica de los efectos del empleo extendido de la amalgama dental en la práctica odontológica sobre la salud,
desde las alertas sobre las consecuencias sociales. Para mí las consecuencias sociales se deben leer sobre todo en términos de la calidad y los costos de los tratamientos cuando estamos en esa disyuntiva de si la amalgama sí o la amalgama no, y desde los compromisos de la formación del talento humano, obviamente porque pues, venimos de una institución formadora del talento humano. Me pareció importante también que ustedes conocieran como lo que yo sentí que fueron mis premisas cuando me senté a preparar esta presentación y a pensar qué tenía yo para aportar a este debate. Bueno, además digo, no soy solamente yo, esta es una discusión que hemos venido dando, como comenté, en el Comité Interinstitucional, también en la ACFO, en la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología. Entonces pues es una construcción que hemos hecho colectivamente. Una premisa es que desde la perspectiva del derecho a la salud, me parece a mí que lo deseable sería que la amalgama desapareciera. Porque desaparece la caries dental y tenemos que dejar de tratar las consecuencias de la caries dental. Sé que muchos deben estar pensando eso es un imposible, y bueno, y bajo la luz de muchos otros planteamientos, alguien dirá nunca seremos cero caries, pero sí podemos ser mucho menos de lo que tenemos en este momento. Y si fuéramos mucho menos de lo que tenemos en este momento, no necesitaríamos amalgama. Entonces yo creo que esa perspectiva no hay que perderla de vista, porque uno a veces se siente raro defendiendo la amalgama como si estuviéramos defendiendo que haya caries para que podamos usar la amalgama. La otra perspectiva es que lo deseable es que los determinantes de este problema, la otra premisa, asociados sin duda a la posición social y a la calidad de vida de las personas, fueran evitados o controlados por la vía de la justicia social y de las políticas públicas. Obviamente, si estamos hablando de un enfoque de derecho, estamos hablando entonces de que la justicia social, que pusiera a la sociedad en unas condiciones muy diferentes a las que tenemos hoy, y las políticas públicas nos llevaran a eso, a que el problema de la caries dental, que es el que básicamente sus secuelas se tratan con esta discusión que tenemos hoy, no se presentara. Y desde la perspectiva del derecho consideramos también que la población tiene derecho y deber de velar y exigir al Estado las medidas de protección contra aquellas agresiones a la salud y al ambiente que se producen a raíz de procesos industriales no controlados. Es decir, aquí es donde está lo que yo he calificado como una disyuntiva muy grande. O sea, obvio, hay que controlar el mercurio, si está probado que causa daño a la salud, pues hay que controlarlo. La pregunta es, ¿hay que controlarlo reduciendo o suspendiendo el uso de la amalgama? ¿Es la amalgama la principal fuente? Yo creo que ya hay una cantidad de intervenciones que han ido dando pistas para la respuesta a esto. Además, con una agravante, es que estamos hablando de procesos industriales no controlados, ¿sí? O lo que Rafael ahora hablaba de la reprimarización de la economía. Entonces, ¿a dónde estamos volviendo? La economía extractivista, entre otras cosas, un tema de mucha actualidad en el contexto de un país que está debatiendo dos posiciones políticas muy claras frente a este tema de la economía extractivista. Entonces, estas son unas premisas que no podemos perder de vista en este debate. Les propongo. Bueno, esta es la parte que Paula me ahorró, y con creces, y creo que mucho mejor de lo que yo se las iba a presentar, porque entre otras cosas no tengo la formación que ella tiene, y bueno, creo que ella pues lo hizo mucho mejor. La construcción y el análisis de la evidencia científica de los efectos del empleo extendido de la amalgama dental usada pues en la práctica odontológica. Tengo que quería reconocer que lo que iba a mencionar de ese tema se lo debemos sobre todo a dos personas
que en ese conversatorio y que conocen del tema nos presentaron al respecto. La evidencia, la cantidad de investigaciones que se han hecho sobre distintos temas, la liberación de mercurio en amalgamas, entonces una serie de referencias en donde hay, digamos, donde se proveen datos sobre qué sucede con fenómenos como el tema de la liberación del mercurio. Aquí está algo de lo que Paula también habló, que es una revisión que hizo la Academia de Odontología Restauradora en el año 2010. Está también toda la discusión sobre salud de los niños y las niñas y el mercurio en amalgama, hablamos de referencias que ya Paula mencionó, de algunos estudios que ella ya mencionó, entonces no me voy a detener ahí por fortuna porque tampoco esa era la idea, pero sí, digamos, un poco señalar algunas de las conclusiones que ya ella mencionó y sobre las cuales yo quiero hacer entonces una reflexión final y no detenerme mucho ahí, más sobre los problemas de salud de los niños, básicamente en términos de la función neurofisiológica y el comportamiento, la discusión sobre el mercurio, la amalgama y la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson, y no solamente pues el mercurio, la amalgama, esta revisión de la literatura de la que también nos habló y los estudios que se mencionaron y los dos estudios de boca dividida, y que me llamó mucho la atención, y ahí es donde quiero hacer mi reflexión. Me llamó mucho la atención que hablan de que revisaron alrededor de 2.225 estudios y finalmente ese grupo de personas que se dedicaron a hacer toda esta revisión se quedan con 7 estudios, ¿sí? Entonces ahí hay otra reflexión, y es que hablamos de que hay muchos estudios se han hecho desde digámoslo así, desde la odontología, investigadores odontólogos, para mi concepto lamentablemente carentes también de esa mirada interdisciplinaria que enriquecería mucho más que enriquecería estos estudios, que los haría más fuertes, más robustos, pero a mí me llamó mucho la atención eso. Bueno, entonces, frente a una revisión de la calidad de la evidencia, ¿cómo es que partimos de 2.225 y terminamos en 7? Eso habla mucho de la calidad de la evidencia que tenemos. Por lo tanto, si uno tiene tantas dudas frente a la evidencia, ¿cómo hace para responder? ¿Cómo es el término? Pues ¿cómo hace uno para dar una respuesta contundente frente a la pregunta de si sí hay efectos para la salud o no? Eso es un tema que también habría que mirarlo y que tiene que ver con otro asunto, y es el tema de los postulados de la ciencia moderna, la manera como la ciencia moderna desarrolla en la producción de conocimiento, quiénes pagan las investigaciones, qué investigaciones se pagan y por lo tanto, digamos, pone en términos generales a la humanidad en una disyuntiva muy grande, y es si creemos o no creemos en todo esa cantidad de investigaciones que se hacen. Eso sin hablar de la cantidad de dinero que invertimos en ellas, ¿sí? Entonces, a mí sí me parece muy importante que en este tema de la evidencia, y que me parece que es un tema en el que la academia, como lo dijo Rafa al principio, tiene que jugar un papel importante, nos preguntemos si hay evidencia suficiente para concluir que el mercurio de la amalgama produce o no problemas de salud. Yo me siento un poquito como amedrentada en ponerme de un lado o del otro, les confieso. Me resulta un poquito difícil hacerlo, pero obviamente pues, o sea, no descarto que sea por esa vía que haya un aporte a esa decisión. Tiene que haberla, no podemos tampoco cruzarnos de brazos en ese sentido. Pero sí es muy importante mantener una actitud crítica frente a esa evidencia.
de qué nivel es esa evidencia, qué capacidades de discriminación por grupos de edad tiene esa evidencia, porque es un hecho que cuando hablamos de problemas de salud, la vulnerabilidad no es la misma en personas, en grupos de edad de menores, de niños, adolescentes, que en personas adultas, por ejemplo. Y eso solamente por hablar de la edad. Tendríamos que preguntarnos por qué otro tipo de indicadores tendríamos que tener en cuenta. Por ejemplo, la posición social de las personas. ¿Hace la desnutrición más vulnerable o no a los niños a los efectos del mercurio en la amalgama, por ejemplo? Esa es una pregunta que yo no sé si alguien se la habrá hecho, pero es importante también tenerla en cuenta, porque estamos en un país donde esa es una realidad que no podemos dejar de mirar. Cuando nosotros nos basamos tanto en la evidencia que viene de países europeos o de Norteamérica, tenemos que tener que estamos hablando de una evidencia que proviene de sociedades y de culturas y en general de países que tienen unas condiciones diferentes a las nuestras. ¿Cómo se controla la influencia de otros procesos como los ambientales y los comerciales? Yo no sé, ingenieros, si de pronto ahora podemos hablar un poquito de eso, porque hay muchos estudios hablando sobre la influencia del mercurio de la amalgama sobre la salud, pero yo digo, bueno, ¿y cómo hacen para saber frente a los efectos que se miden, que de eso le debemos al mercurio en el ambiente y que de eso le debemos al mercurio en la amalgama? Yo, como pueden ver, tengo más preguntas que respuestas frente a esta parte y pues siento que esa es mi posición más sincera frente a este tema, porque me confunde mucho lo que he oído, lo que oí ahora en la intervención de Paula, lo que le oí a estos dos profesores cuando lo empiezo a cruzar con otras reflexiones que yo hago. Yo creo que necesitamos otros niveles de análisis de la literatura científica, como las revisiones sistemáticas. Paula presentó algunas, pero sí hay que ser mucho más enfáticos en eso, en que haya más seguridad frente a los resultados que se reportan. Bueno, con relación a las consecuencias sociales, que les decía yo, digamos, las reúno en dos conceptos: la calidad y los costos del tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo me pregunto el efecto sobre el uso o no uso de la amalgama para la restauración dental como consecuencia de la caries dental y de otros asuntos, yo tengo que preguntarme dos cosas, y creo que la intervención de Paula fue muy ilustrativa y también no voy a ahorrar algunas diapositivas, y es yo tengo una responsabilidad con el paciente y con la población de darle el mejor tratamiento, ¿sí? Y además de poder garantizarle que él tenga acceso a ese tratamiento. Entonces, con esa premisa, uno empieza a preguntarse por el tema que Paula abordó, y es el de las amalgamas dentales versus las resinas, porque esa es, digamos, la situación en la que nos ha puesto la sociedad y el desarrollo del conocimiento, bueno, y muchas otras cosas. ¿Es amalgama o es resina? Y todos los estudios que ya ella mostró, la revisión sistemática que hizo Cochrane, el grupo de salud oral de Cochrane, y los resultados que esas revisiones sistemáticas mostraron. Aquí está lo de los 2.205 estudios y los 7 ensayos que finalmente se seleccionaron, las conclusiones generales de otras investigaciones y de otros investigadores que han trabajado sobre ese tema. Una conclusión muy importante: la falta de estandarización de los estudios y los interrogantes que suponen entonces pues, al tema de la evidencia, que le dejan a uno preguntas como si es posible utilizar en condiciones seguras las resinas en nuestro sistema de salud. Es decir, estos estudios lo que nos ayudan es a preguntarnos, frente a tantas inquietudes sobre la diferencia en las propiedades del uno y otro
material, lo tenemos que cruzar con otra cosa, nuestro sistema de salud, ¿sí? Y la manera como la población supuestamente tiene asegurado el acceso a la atención odontológica. Entonces ahora nos decían, el tiempo operatorio que requiere la amalgama versus el tiempo operatorio que tiene la resina, ¿sí? Entonces uno dice, en un sistema de salud que ha optado por asignar 20 minutos para una cita odontológica, es posible colocar bien colocada una amalgama, de acuerdo con todo lo que hemos oído decir acá, o, perdón, una resina, o, y también una amalgama, o lo que eso nos está indicando es que hay que empezar a pensar, entonces, ¿qué otras cosas fuera de las que ya tantas tenemos identificadas tendríamos que empezar a presionar porque se cambiaran en ese sistema de salud? Y les voy a comentar ahora algo al respecto. ¿Qué exigencias debemos hacer para que la organización del sistema de salud se ponga al servicio de nuevas prácticas de atención que estaría indicando esto que necesitamos? En caso tal de que lleguemos entonces a aceptar que habría que hacer un cambio entonces en las prácticas de atención. Les quiero mostrar rápidamente lo que yo denominé la experiencia en nuestro medio. Llamé al coordinador de odontología de Metrosalud. Metrosalud es la red pública de atención en salud en Medellín, que incluye pues, la atención odontológica. Entonces, hablé con el coordinador de odontología y le dije, contame qué está pasando con este tema, y le hice como el comentario en general. Entonces, más o menos aquí les reúno algunas de las cosas que me respondió. La alcaldía decidió renovar los dispositivos que contienen mercurio por aquellos que no lo usan, que entre otras cosas escuchando a ¿cómo se llama la chica que acabó de terminar? A Diana. Luego, entonces Medellín va a ser más o menos el mismo recorrido que la Secretaría de Salud de Bogotá. Me dio muchas ganas de ahora abordar a Diana y ponerla en contacto con los de Medellín y que conversen para que no se repitan experiencias. Bueno, me dice el coordinador, Ángela, el 80% de las restauraciones que estamos haciendo las estamos haciendo en el recinto. Mire, la sorpresa que yo me llevé, tanto que yo le dije, ese dato me lo decís así al cálculo o tenés estadísticas. No, nosotros tenemos las estadísticas porque los odontólogos tienen que reportar tal y tal cosa y de ahí sabemos este dato con una alta confianza. Es una estadística que está documentada. Fue toda una sorpresa para mí, les confieso. Además porque estamos hablando de 1.700.000 personas que deben ser atendidas por la red pública, estrato 0, 1, 2 y 3, pues en teoría, todo eso lo sabemos pues que es en teoría. Usted me dice, los profesionales mayores, los mayorcitos, le hacen resistencia a esto, defienden la durabilidad y la resistencia de la amalgama. Esto es mío, él lo califica como un capricho profesional. Es que son caprichosos, ellos son como caprichosos. Los más jóvenes sí son más receptivos. Esto fue la valoración que él me hace de lo que está sucediendo. Entonces sí, la misma profesión está migrando al cambio. O sea, yo no sé este debate entonces finalmente a dónde lo vamos a llevar. Es que es la misma profesión la que está migrando al cambio. Entonces me dicen, pero venimos trabajando con los proveedores de resina para que hagan capacitación a los mayorcitos, me imagino yo, para que no sigan haciendo esa resistencia. Me preocupa mucho esto. Me preocupa mucho que la capacitación la hagan los proveedores. Pero no se me ocurrió nunca tocarnos la puerta de la facultad para que te hiciéramos nosotros la capacitación. No recuerdo qué me contestó. Han hecho revisión anual del comportamiento del costo del insumo. Ellos dicen, nosotros tenemos un sistema de compras de subasta inversa versus el recaudo y el cambio no ha sido significativo.
significativo, o sea, no estamos preocupados por los costos. Yo digo, ¿eso cómo ha influido en los costos del servicio? No estamos preocupados, tenemos unos proveedores que nos proveen unas resinas a muy buen precio, que no hacen mucha diferencia con la amalgama, entonces no tenemos preocupación. Sí estamos muy preocupados porque se han afectado los tiempos clínicos de la intervención, nos ha obligado a un cambio en los términos de la medición de la productividad y del rendimiento de los odontólogos. Ahí sí hay una preocupación. Esta es una editorial mía, yo me pregunto qué presiones se pueden estar haciendo sobre los profesionales también para que eso sea cada vez una menor preocupación. Él cree que nunca vamos a lograr eliminar el uso y la referencia pues de nuevo son los mayorcitos. Ahora los mayorcitos van a jubilar tarde de temprano. Le pregunto si han controlado de alguna manera, pues le han hecho algún seguimiento a eventos adversos producto de la utilización de las resinas. Me dice, no hemos advertido incremento de los eventos adversos. Acto seguido me dice, la verdad vos sabés que nosotros somos muy juiciosos en hacer el seguimiento de los eventos adversos, o no somos, no, los odontólogos no son muy juiciosos en hacer el seguimiento de los eventos adversos. Dice que el aprovisionamiento de otros materiales como los ionómeros también ha servido para esto y la capacitación de los proveedores. Y dice, bueno, finalmente yo creo que él notó un poco como el impacto que a mí me iba dando todo lo que me iba relatando y dice, pero vaya, finalmente los mismos profesores en su práctica privada no usan la amalgama, no la usan. Entonces yo siento que es una doble moral que estén haciendo ahora discusiones defendiendo la amalgama si ellos no la usan en el consultorio. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, los pacientes la piden. ¿Por qué la piden los pacientes? Eso lo sabemos todos. Luego hablé con una odontóloga de la red, ya me fui directamente al operador, ella me dice, sigue siendo para mí, estoy hablando de una sola persona, el N es igual a 1 en esta investigación, sigue siendo de primera elección para mí en el segmento posterior. Me llamó mucho la atención porque la otra persona me dijo el 80%, ya me dice, para mí la investigación para mí la elección es el segmento posterior, y esto, en una cosa sí estoy insegura, y es la velocidad de la información que la chica me estaba dando. Considero que por seguridad, por manipulación, por las condiciones bucales de los pacientes, es el mejor material de elección en estos casos. Recibimos capacitación, me dice, sí, porque yo le hago la pregunta y me dice, recibimos capacitación, pero no me gusta ir porque es que la siento como muy sesgada, es como una intención de que nos convenzamos del asunto del uso de las resinas. En los pacientes hay mucha aceptación de la amalgama, estamos hablando aquí de la amalgama, no la objetan, me dice. Recuerden que estamos hablando estrato 0, 1, 2 y algo de 3. Y otra cosa que me dice es, los pacientes desconocen sus derechos y consideran que no tienen derecho a la resina. Es algo que me llamó la atención. No porque no lo de que los pacientes desconocen sus derechos, porque eso ya lo sabemos. Los pacientes en materia de salud bucal desconocen absolutamente sus derechos, pero me llama la atención pues que lo involucre directamente como con lo de la resina, la ven como un material solamente alcanzable en la práctica particular. Y finalmente, y rápidamente, antes de que Ramón me haga señas, hablé con una persona que ya no trabaja en la práctica en la red pública, sino le pregunté por su práctica privada y me dice, no la uso, me parece muy engorroso el manejo y todas estas exigencias de la Secretaría pues para pues un buen manejo de la amalgama, entonces no la uso. Sin embargo, conozco muchos colegas que sí la usan y que la defienden como el mejor del material de obturación para los dientes posteriores.
me parece que tengo la percepción, me decía, que hay mucha conciencia entre los profesionales de los cuidados que se deben tener en la manipulación y en la disposición final. Ella dice, este es un tema que nos han trabajado mucho desde muchas partes, entonces yo siento que la gente sí es consciente de esto. Dice, ha favorecido esto de ir haciendo el tránsito a las resinas en que las exigencias de manipulación de las resinas, es decir, desde las casas productoras, han ido cambiando mucho y ahora es mucho más fácil manipularlas. Al principio cometíamos más errores, ahora ya es mucho más, entendemos que es mucho más fácil manipularlas. Los fabricantes vienen haciendo mucha capacitación, volvemos al mismo. Su experiencia sí le ha demostrado fallas del material que dan lugar a reprocesos, y hablamos aquí entonces del ciclo restaurador. Entonces cambie la resina una vez, cambie la resina otra vez, y entonces lo que eso va implicando. Y ella siente desde su práctica personal que los eventos adversos han disminuido. Esto fue una investigación rápida. Ya me quedan 5 minutos, ya tenemos. Bueno, entonces voy a pasar súper rápido. Los compromisos de la formación del talento humano, yo creo que son muchos. Aquí me atreví a poner estos 5 porque creo que son básicos, son fundamentales. En primer lugar, la formación desde el enfoque del derecho a la salud. Si la formación no se hace desde ese enfoque, nuestros muchachos, y aquí hay varios, se van dejando arrastrar por el tema del mercado. Entonces hay que hacer una lucha constante para que los estudiantes no pierdan de vista que la salud bucal no es un asunto de mercado, no es un asunto de un mercado que es muy avasallador, sino que es un asunto de derecho. La actitud crítica la van a necesitar permanentemente, precisamente para tomar posiciones frente a esto. Una práctica profesional ética y responsable, conocimiento autónomo y competencia técnica sobre las propiedades de los materiales. O sea, hay que enseñarle a los muchachos todo, y todo sobre todo. Es decir, ellos deben saber, en este caso, en este tema que estamos abordando, ellos deben saber de los dos materiales y deben tener criterios de elección, deben conocer los dos materiales en profundidad, y deben ser libres, deben tener criterios libres de elección de tratamiento sin dejarse presionar por el mercado. Me detuve ahora en lo de los jóvenes, que los jóvenes sí se prestan más. A uno le preocupa, porque uno sabe que los jóvenes son aquellos que acaban de egresar, y entonces dicen más de la falla, entonces la tenemos que evaluar desde la facultad. Bueno, yo no sé si entonces, voy a pasar rápido, o sea, voy a mostrar, solamente las voy a mostrar. Lo que dice el convenio y la posición de organizaciones, esto ya lo hemos visto 2 veces, entonces vamos a pasar por aquí, pero sin embargo aquí es necesario comentar, el convenio nunca ha dicho que se elimine la amalgama. Esta lectura hay que hacerla muy renglón a renglón. Lo que dice la Federación Dental Internacional, que se acoge a las 9 consideraciones anteriores del convenio. Lo que dice la Unión Europea, el diario oficial de la Unión Europea, que pone también, es decir, no hace un planteamiento de eliminación total de la amalgama. Lo que dice la FDA, basados en la evidencia, la FDA considera que las obturaciones con amalgama son seguras para los adultos y para los niños por encima de los 6 años. Esto es muy importante que lo conversemos también. Lo que dice el Ministerio de Salud, a raíz de una carta que le mandó el presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología, las respuestas a nivel nacional: no existe ninguna prohibición a corto o largo plazo relacionado con la eliminación del uso de la amalgama, y se acogen las orientaciones dadas por la parte 2 del anexo A del convenio de Minamata. Este fue el pronunciamiento del comité interinstitucional que enviamos a los diferentes ministerios que han estado involucrados en esta discusión, en donde solicitamos respetuosamente al Gobierno Nacional que
que revise cuidadosamente cualquier tipo de medida que limite el uso de las amalgamas dentales en nuestro medio, incluyendo los procesos bien estructurados para la fabricación y comercialización de estos insumos, ya que más que un beneficio ambiental podríamos tener una nueva limitante para el mejoramiento de la salud bucal de la población. Entonces aquí habría que preguntarse a qué nos compromete el convenio de Minamaca, si nos estamos preparando como profesión para este compromiso, si los organismos de vigilancia, regulación y control han actuado de acuerdo con las necesidades. A mí me parece que en ese sentido y con todo respeto el Ministerio se ha quedado corto, sobre todo en el tema pues, específico de salud bucal. No queremos afrontar esta discusión como una polarización de dos posiciones por el uso o la eliminación de la amalgama. La discusión es por nuestra responsabilidad con la salud pública de la población, sin interrogante, no sé dónde se me cueste este gazapo. Ya, Rafa. Muy importante. Voy a